Víctor José López El Vito nace en Caracas, Venezuela, el año de 1940. Se inició en el periodismo taurino en el año de 1967 en el diario El Nacional de Caracas, haciéndole la suplencia al cronista de toros del diario, Carlos Eduardo Misle Caremis. En noviembre de 1969 participó en el equipo fundador del diario Meridiano. Lo hizo como informador y crítico de toros. Además de los toros, fue encargado de la jefatura de redacción y al final de la dirección del diario, en la que había impuesto la página de información diaria. Meridiano, en el lapso de la dirección de El Vito, se convirtió en el diario de mayor interés taurino en Venezuela. Fue corresponsal en Caracas, en el Ruedo de Madrid, corresponsal de Tauridia, Semanarios Taurinos Españoles, fundador de la revista A los Toros, fundador de la corresponsalía en Caracas del semanario 6 Toros 6, columna taurina en la revista Bohemia y tuvo una columna taurina en la revista Momento. Fue electo presidente de la Unión Mundial de Periodistas Taurinos con sede en Isla Terceira de las Azores. La Junta Directiva de la Unión Mundial de Periodistas Taurinos nació en el segundo Foro Mundial de la Tauromaquia en la Isla Terceira del archipiélago de las Azores. La directiva en ese entonces fue integrada por periodistas procedentes de España, México, Colombia, Ecuador, Italia, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Perú, Portugal y Venezuela, con la intención de crear las bases y fundamentos para la defensa de la información taurina en los diversos medios de la información. A Madrid asistieron algunos de los representantes de estas naciones, entre todos estos Francisco Aguado, el gran gestor, Israel Vicente, David Plaza por España, Víctor Dusabá de Semana y El Espectador de Colombia, Vicent Bourg Socato de Francia, por las Azores Arlindo Teles, Víctor José López por Venezuela y representando a Portugal, José Paulo. El Vito es autor de 8 libros taurinos: Yo Girón, La vida de Curro Girón en 1980, Fragua de Toreros en el año 1983, con los 50 primeros años de la Plaza de Toros Maestranza de Maracay, Solera Brava, las ganaderías venezolanas y sus orígenes en el año de 1987, Venezuela vestida de luces, el César Girón próximo en el año de 1997, Los toros en Venezuela en el año de 2007 y César Girón, biografía de César Girón en el 2011, un libro editado para la colección Biblioteca Biográfica de Venezuela. Por más de 10 años, El Vito dirigió en compañía de Federico Núñez el programa A los Toros de Venezuela de Televisión, y de lunes a viernes con información taurina en el espacio de noticias del Informador en Venezolana de Televisión, como jefe de información del diario Meridiano. Vito, de nuevo, agradecemos tu presencia, muy buenas noches, y ahora sí, los micrófonos son tuyos. Adelante, por favor, y estamos atentos a tu charla. Muy amable, Ramiro, muchísimas gracias. Pues comentando precisamente con Oscar cuando veníamos de que íbamos a tratar hoy, el tema es el tema del periodismo y la tauromaquia. Periodismo sabemos todos de qué se trata, ¿no? Tauromaquia, nos preguntamos qué es la tauromaquia. Por definición es el arte y ciencia de torear. Una definición muy sencilla. Para el aficionado taurino, la tauromaquia enmarca las reglas e instructivos recomendadas en sus tratados por los primeros maestros del toreo. En el tiempo, estas reglas se convirtieron en los fundamentos de la tauromaquia. Pero la tauromaquia va mucho más allá de la definición simple y sencilla. Se ha convertido en el blanco de los ataques de los enemigos de la fiesta. Su intención es exterminar quienes patrocinen o anuncien en los espacios informativos o hagan referencia a la actividad taurina. Hoy, esta tarde, en el portal taurino Mundo Toro, portal que dirige el gran periodista Carlos Ruiz Villasuso, hubo una denuncia que ha sido hackeada la página. La página ha sido hackeada y bloqueada por Google, que dejará de indexar a todo medio contentivo de noticias o similar que tenga que ver con el toreo o con la tauromaquia. Quien ponga en la barra de Google toros, noticias, toreros, corridas de toros, no hallará nada. Un medio con unos 800,000 usuarios únicos mensuales, ¿no? Según la autoría de Google.
de agosto en el 2020. Un tráfico de visitas de más de 1.800.000 personas mensuales. Como dice Carlos, hablar de la cifra de 800.000 usuarios es una muy buena noticia para el toreo. Una muy buena noticia que se convierte en alarmante, en pésima noticia cuando, constatado este éxito mediático, entran en juego las prohibiciones, censuras y eliminación por parte de los canales más importantes como Vimeo y redes sociales. El canal norteamericano Vimeo ha clausurado la cuenta canal de Mundo Toro al alcanzar cifras de audiencia del máximo nivel porque el contenido taurino le generaba continuas protestas, denuncias y ataques. Hace poco estaba Oscar precisamente hablando de la juventud que se organiza precisamente para atacar. Y eso es lo que yo creo, que nosotros los taurinos o los que creemos en la tauromaquia debemos unirnos para defendernos. Hoy los animalistas vetan a quien escriba, vea, lea, hable de toros, no tienen preferencia por el medio, sean medios impresos, radiofónicos o la televisión, las redes sociales, libros o revistas. No discriminan todo lo que tenga que ver con la fiesta de los toros. Anunciar o patrocinar la fiesta de los toros se ha convertido en un pecado inquisitorial. Condenan el producto publicitario, vetan al medio que sirve de vínculo para el mensaje. Sea un mensaje taurino o simplemente haya una intención de servirse del medio para que la comunicación. Aquí es donde hace ya muchos años se centran los ataques en contra del periodismo taurino, tan dañino para la salud de la fiesta como los otros campos de esta batalla en contra de la fiesta de los toros, como impedir el derecho de los niños a ser libres, educados por sus padres, por quienes constitucionalmente tienen la patria de potestad. Su misión es abrogar la relación padre-hijo como ha sido siempre. Perdón. Esto ha estado ocurriendo en Venezuela desde hace ya cierto tiempo. Nosotros mismos hemos sido víctimas de la censura contra nuestro propio blog A los Toros. Sucede en España. Los ataques que son denunciados por empresas, gremios ganaderos y asociaciones de toreros y de aficionados. Y muy en especial por escuelas de periodismo en diversas universidades y por asociaciones de prensa alrededor del mundo. Es decir, la Grey Taurina en defensa de la libertad de información de los toros. La condena a las corridas de toros por imposiciones arbitrarias y anticonstitucionales, la persecución de los espectáculos taurinos. Forma un nefasto movimiento con destino y proyección universales. Se trata de una razzia orquestada, imponiendo vetos publicitarios al periodismo o a aquel que informe, promueva o comente de toros. Es como si se persiguiera o quien hiciera periodismo de eventos artísticos, deportivos y culturales, o a quien relate sobre la ópera, el ballet de los deportes en conjunto, expresados por el fútbol, el baloncesto o el béisbol, en todo aquello que nos llame la atención. Seguramente muchos desaparecerían si tuvieran ese ataque como está ocurriendo contra la fiesta de los toros. Sin embargo, nosotros debemos unirnos para poder defendernos. Hurguemos un poquito en la gaveta de la historia, en los archivos de la tradición cultural de los pueblos que forman las naciones como México, Francia, Portugal y España, Venezuela, Perú, Colombia y Ecuador. Pueblos que registran hechos de su cultura con una metodología basada en las exigencias científicas exigidas por la UNESCO. Busquemos apenas en esta caja de sorpresas lo arraigado, valorado, fomentado y admirado desde hace más de 5 siglos de tauromaquia entre nosotros. De acuerdo a las investigaciones realizadas por Miguel de la Cuadra, periodista, reportero, promotor cultural que dirigió el programa de la Ruta Quetzal, realizó una investigación profunda en los archivos de Indias en Sevilla para apoyar sus informes a la realización de un proyecto involucrado con los 500 años del descubrimiento de América. De la Cuadra investigó los hechos ocurridos entre 1498 y 1504, todo lo que hicieron los exploradores que visitaron Cubagua, la isla de las perlas en el mar Caribe venezolano. Aquellos exploradores fueron los que extrajeron del mar la fortuna de las perlas de Margarita y de Cubagua, con las que Alonso de Ojeda financió los viajes exploratorios por el mar Caribe y la costa este del inmenso territorio de Sudamérica.
Lo hizo antes de invadir la tierra firme. Fue en el 1527, en las fiestas en honor al nacimiento de Felipe II, hijo de Carlos I, que se celebró su advenimiento en la más adelante en el tiempo que sería tierra venezolana, la celebración de la primera corrida de toros en América. Por otra parte, se resalta que la primera corrida de toros que registra en la historia de México se dio el 24 de junio de 1526, aunque los archivos de India, las corridas de toros en México se dan a partir de la corrida del 13 de agosto de 1529. Desde entonces, en todo el territorio mexicano se han realizado festejos taurinos que han sentado las bases de la cultura de la tauromaquia. Desde este momento hacemos constar que pretender prohibir las corridas de toros es atentatoria y violatoria del derecho universal de la libertad de los hombres. Prohibir corridas de toros y en general de los espectáculos taurinos es violar y atentar el derecho al libre albedrío de los hombres de organizar, asistir y fomentar las corridas de toros y cualquier espectáculo taurino. ¿Qué es un periodista taurino? El revistero no es propiamente un crítico. Se trata de un periodista que informa, un relator de acontecimientos diversos. La denominación de revista no era específica del tema taurino en el periodismo. Se conoció más bien en la extensión del teatro, la música y otras disciplinas. Un gran cronista, un gran crítico, don José de la Loma, don Modesto, aclaró lo del revistero taurino y cronista taurino. Señala don Modesto que cronista soy yo y cronista seré mientras las circunstancias no dispongan de otra cosa. Gregorio Corrochano, el papa de la crítica y de la reseña taurina, contaba que detestaba seguir paso a paso el relato de una corrida de toros hasta que un día llegó a la redacción del diario ABC y le informó a su jefe de información que se habían perdido las notas. No lo puedo hacer esto toro por toro, como lo hacíamos todas las tardes. El jefe le respondió, bueno, hágate una crónica de conjuntos. Al día siguiente llegó don Torcuato Luca de Tena, editor del diario ABC, un gran escritor y un hombre muy influyente en la política española. Y al llegar a la redacción le preguntó al jefe de redacción, bueno, ¿quién fue el que hizo crónica ayer? Y él dijo, Corrochano. Se dirigió el editor a Gregorio Corrochano y le dijo, muy bien, siga usted haciendo crónicas y fírmelas. Ya le dije que usted sería un gran cronista de toros. Con Gregorio Corrochano, queridos amigos, nació el periodismo taurino. Tenemos esa fecha de 1605, y retrotrayendo nosotros un poco más allá, un documento que algunos consideran la primera crónica o relato periodístico. Se trata de una relación que se le atribuye a don Miguel de Cervantes y Saavedra, basándose en los comentarios de Góngora en Valladolid. Cuando se festejó el nacimiento de Felipe IV, el autor del Quijote vivía en Valladolid y con el poco dinero que tenía se ganaba también unos reales como revistero. Y ese día informó sobre el festejo taurino de Valladolid. Existe en la recopilación de documentos para la historia que encontramos en la Biblioteca Nacional de Madrid, en su sección del periodismo, un documento del investigador Pedro Gómez Aparicio, reseña en verso de don Francisco, el gran clásico del siglo de oro en la literatura. Se trata de la reseña que hizo Quevedo de la corrida real de la Plaza Mayor del 21 de agosto de 1623. Este documento fue publicado en las redacciones de Andrés Almanza de Mendoza. Dedicó que Andrés Almanza dedicó al príncipe Gales, cuando el príncipe Gales visitó Valladolid, cortejando la hermana del rey. Bueno, todos estos detalles que hemos dado, precisamente hablando de los clásicos de la literatura, del fundamento tan importante de las primeras crónicas, es ajustarnos para apretar un poco la tabla y decir que el periodismo como ejercicio, como grupo, tiene todo el pedigrí, lo que se necesita para darle puesto en la comunicación universal entre los seres humanos. Las prohibiciones, siempre hubo muchas prohibiciones por parte de los toros. No es necesario que veamos ahora la persecución que estamos siendo objeto, ¿no? En el año de 1513,
el documentado Gabriel Alonso, por encargo del famosísimo cardenal Cisneros, que el hombre tan terrible, que era tenía mucho más poder que los reyes, el cardenal Cisneros que arremete contra el sacrificio de los toros, alegando que se perdían, aquí lo decía, mano de obra bovina para la iglesia. No se da cuenta el cardenal Cisneros, con toda la cultura que pudo haber tenido en su momento, que aquellos bovinos eran distintos a los bueyes que se usaban para arar la tierra. Eso se superó un poco y los papas entraron en actividad y fueron los que empezaron con las bulas y las excomuniones. Eso fue en el siglo XV. Juan de Torquemada, el gran inquisidor, sistematizó la lucha contra los toros, excomulgando al cristiano que pudiera en peligro su vida por iniciativa propia al usurpar el derecho divino, que no es otro que el de quitarse la vida. Solo Dios, decía Torquemada, puede matar. La bula del Pío V en 1567 afectaba de excomunión a todos los fieles que participaban en la corrida, incluyendo al público. Gregorio XIII limitó la excomunión a los clérigos. Felipe II, que no era cura, que no era papa, que no era nada, celebró, que fue el mismo que se celebró su nacimiento en Cubagua, en Margarita, defendió los toros ante el papa y alegó que si no se celebraban las corridas de toros, se provocarían alteraciones del orden público que pondrían en peligro la estabilidad del reino y las relaciones con el papado. En el 1596, Clemente VIII liberó de culpas y condenó las bulas papales para que la tradición española se exaltara con las corridas de toros y el culto y celebraciones de santos y vírgenes con corridas de toros. Entre las primeras publicaciones de México, yéndonos saltando de nuevo a la parte periodística, tenemos la de Hernán Cortés, que le envió un recado a su majestad en la quinta carta de relación en el año de 1526 de un suceso taurino ocurrido el día de San Juan. El gran periodista e historiador Heriberto Lafranchi, que la mayoría de ustedes como nosotros hemos leído sus libros, hemos buscado datos interesantes para poder hacer nuestros reportajes y nuestras referencias. Humberto Lafranchi considera la primera crónica taurina mexicana la de la corrida del jueves 23 de septiembre de 1852, que apareció en el orden número 50 del martes 28 de septiembre siguiente. Ello es una evidencia clara de que ya interesaba el toreo como espectáculo, dice Lafranchi, ¿no? Más organizado y más atractivo en cuanto a la forma de su presentación. Pero es a partir de 1884 que aparece el primer periódico taurino en México, El Arte de la Lidia, dirigido por Julio Bonilla, quien toma partido por el toreo nacionalista. Ahí nace ya la raíz nacionalista, que es lo que distingue al toreo en la fiesta en México que en los demás países, ¿no? Puesto de Bonilla es nada menos que representante de Ponciano Díaz. Dicha publicación ejemplificaba una crítica al toreo español, que en esos momentos están abanderando diestros como José Machío, pero también pues, estaba Luis Mazzantini, Diego Prieto, Ramón López y Saturnino Frutos, que más adelante sería el maestro del gran Rodolfo Gaona. Requén abrió también una escuela taurina muy importante en la ciudad de León, cuna del muy recordado y querido amigo Antonio Velázquez. El periódico La Muleta, que más adelante surgió, fue una tribuna periodística distinta, diferente, que a partir de 1887 fue encabezada por Eduardo Noriega, quien estaba decidido a fomentar el buen gusto del toreo. La Muleta planteó una línea peculiar, sustentada en promover y exaltar la expresión taurina recién instalada en México, convencido de que era mejor procedimiento técnico y estético por encima de la anarquía sostenida en todos los diestros mexicanos, la mayoría de los cuales entendió que seguir por ese camino era imposible. Solo hubo uno que asumió la rebeldía y fue Ponciano Díaz Salinas, que hace poco estaban hablando de él, de sus bigotes y de su presencia en Madrid. Ponciano Díaz era un torero híbrido, así lo consideraban. Era lo mismo a pie que a caballo.
y cuya declaración de principios no se vio alterada porque no lo permitió ni se permitió tampoco la valiosa oportunidad de incorporarse a ese nuevo panorama. Y la muleta, el periódico, al recibir en él esa actitud, lo combatió ferozmente. A él le siguieron en esa línea el Toreo Ilustrado, el Noticioso y otros algunos más que totalizaron por ahora un número cercano a los 120 títulos. Eso se repetirá mucho más adelante, sobre todo aquí en México, donde algunos medios se enfrentaban unos con otros. Célebres son los diálogos y célebres son las contradicciones entre La Lidia y La Fiesta, dos grandes revistas en las cuales muchos suramericanos, muchos venezolanos aprendimos a leer y aprendimos los primeros pasos en el toreo. Las lecturas taurinas del siglo XIII, antología preparada por bibliófilos taurinos de México en 1987 con motivo de los 100 años de las corridas de toros en la Ciudad de México, debo sumar otra larga lista de cerca de 50 obras publicadas. Algunos como fundamento político, otros como discurso de repudio y rechazo al espectáculo mismo, pero todas obras al fin y al cabo que tuvieron como caja de resonancia el pretexto taurino. La experiencia venezolana, antes de referirnos vamos a conversar sobre ella, pero antes de referirnos a Venezuela, el periodismo venezolano les informa que gracias a la influencia de las publicaciones mexicanas como La Lidia y La Fiesta, como le dije, y El Redondel, la información moderna, la de las entrevistas, reportajes y noticias, se hizo en el periodismo taurino venezolano. Eran los libros y las artillas para aprender a leer taurino, que México con eso regó por todo el mundo. También ocurrió eso en Colombia, también ocurrió en el Perú. La primera vez que vine a México, octubre de 1968, había en México un periodismo taurino activo, muy maduro e influyente, amplio y defensor del nacionalismo taurino mexicano, exaltando sus toreros y sus valores ganaderos y muy en especial subrayando su forma de ser mexicano. El diario Esto fue la inspiración de un grupo de periodistas venezolanos que visitó México por motivo de los Juegos Olímpicos. Se inspiraron para fundar el diario Meridiano, un diario deportivo al estilo de Esto, Ovaciones y La Afición. Sería el primer medio en la historia taurina sudamericana con Meridiano, ¿no? El primer medio en la historia taurina sudamericana con información diaria, páginas dedicadas a las estadísticas, corresponsalías y noticias internacionales de la tauromaquia. Para esa época, fines del decenio de los años 60, los diarios mexicanos, El Heraldo, Novedades, El Universal, La Prensa, Excelsior, eran tribunas de buen periodismo y de permanente información. Sostén de La Fiesta la animaban con su información. En esos días de Pepe Alameda, Paco Malgesto, Carlos León, Cuthberto Pérez, el licenciado Castillo, Memo Salas, Pancho Lazo. No son los días de ahora, los que les cuesta conseguir ahora una información taurina, donde grandes profesionales como Juan Antonio de Labra, Oscar Ruiz Esparza hacen heroicos esfuerzos por mantener la línea informativa de lo que ocurre en el muy importante escenario taurino mexicano. Nación que por su historia, sus toreros y ganaderos, es una verdadera potencia mundial del toreo y de la tauromaquia. Tengo entendido que la información taurina en México ha mermado considerablemente, siendo la causa la influencia impositiva y anímica en los trazados beligerantes de los enemigos de la fiesta de los toros. En Venezuela, el gran diario El Nacional fue líder en una época cuando se ejercía el periodismo taurino, apoyado en trabajos de grandes escritores. En su dirección, y muy buenos aficionados, desde Miguel Otero Silva, don Arturo Uslar Pietri y Oscar Palacios Herrera, con críticos tan importantes como Osvaldo Pérez Esteves, Carlos Eduardo Misle Caremis, José Luis Corujo y el doctor Carlos Villalba. No hay muchos intelectuales entre ellos, hoy hay muchos intelectuales entre ellos. Destaca el poeta Luis Pérez Oramas, que exalta la intelectualidad venezolana como afiliada a la tauromaquia. Así ha sido desde los días de la colonia, cuando don Diego de Lozada, fundador de la ciudad de Caracas, en su camino al Valle de San Francisco, hizo un alto en Nirgua o Nueva Jerez para celebrar con toros y cañas
otros ejercicios militares de la fiesta de San Sebastián, abogado ante las flechas de los indios. Fundada la ciudad de Caracas, se hizo imprescindible en todo acto religioso o conmemorativo la celebración taurina. Los diarios capitalinos tenían en sus nóminas la figura de un periodista taurino. Era obligado tener un crítico de toros en cada diario. El Universal con Pepe Cabello, La Esfera con César Díaz Torres, Últimas Noticias, Federico Núñez, El Mundo, Rodolfo Cerradas, Positivo, Guzmán Ramírez en La Verdad, Toros y Deportes, Santiago Duarte y Carlos España, Carmelo Fernández y Antonio Aragón en Venezuela Taurina. Meridiano desde el año de 1969 hasta mediados del decenio de los años 20, publicó por lo menos una página diaria con información de toros, introdujo las estadísticas gracias a la colaboración de Nelson Arriaza, le abrió las puertas a los columnistas como Antonio Arteaga, Rubén Darío Villafrás, Víctor Ramírez y Adiel Bolio. Adiel Bolio es mexicano y actualmente mantiene sus páginas taurinas en los medios venezolanos. Hoy el profesor César Omaña invierte valioso tiempo de la vida diaria para mantener la página de Venezuela Taurina, bastión importante en la promoción de nuestros toreros y ganaderos en el campo de batalla, donde han claudicado empresas y plazas de toros. Situaciones adversas que enfrentan grandes emprendedores como el ganadero Hugo Domingo Molina, el matador Eric Cortés y aficionados como Eloy Anzola, Juan Pablo García y Manuel Torres en la Peña 20 taurinos, y no dudamos que convertirán la adversidad en triunfo. Cobertura importante en diarios de provincia como El Siglo de Maracay con Leopoldo Reverón, El Tato Ramírez, El Carabobeño con Gilbert Olavarría en Valencia, El Impulso de Barquisimeto, Panorama en Maracaibo, su cronista Claudio Barbosa Suárez Arenero, La Nación de San Cristóbal con Víctor Julio Cárdenas y el diario Frontera en Mérida. Todos tenían en sus nóminas cargos de periodistas encargados de la información taurina. Los medios de radio eléctricos fueron importantes sostén para la tauromaquia. Radio Caracas Televisión, Televisa, Venevisión y Venezolana de Televisión no solo competían en espacios taurinos, sino que participaban en los grandes eventos como la Semana del César Girón, cuando el maestro se retiró de los ruedos, encerrándose con 6 toros de Valparaíso del Nuevo Circo en enero de 1964. Hoy no existe el monumento al gran escultor. Laís Campos le regaló a la ciudad de Caracas en homenaje al gran torero. La plaza ha sido invadida por ocupas con autorización de la municipalidad que impone el populismo ante la destrucción del patrimonio taurino de la capital de la República. Hoy el cargo de periodista taurino no existe en ninguna redacción en Venezuela. Francia, en reciente conversación con el matador de toros Juan Bautista, gracias a una tertulia organizada por la Peña Tenetauro, que nos informa que en Francia el periodismo taurino se ha constreñido dentro de los límites impuestos por simpatizantes del animalismo y trabas que acosan a las empresas que simpatizan con las causas animalistas. Hoy hay que tomar en cuenta el crecimiento taurino de Francia, convertida en la nación gala en una potencia de la tauromaquia. Vive Francia un momento envidiable con sus toreros Juan Bautista y Sebastián Castella, aunque ambos en el retiro ahora. Vive la cuna de los derechos humanos, la intensidad de una tauromaquia por el buen sendero y con el desarrollo de su ganadería, basándose en encastes poco comerciales en España y que han sido rescatados en Francia, como son los encastes de Saltillo y de Santa Coloma. Desarrolla Francia su tauromaquia con el apoyo público y explícito de las máximas autoridades del Estado, con su presidente, el primer ministro y ministros y universidades, además de las personalidades como el doctor François Subiel y André Viard, en innegable actividad ante la UNESCO, en aras a la conquista y reconocimiento de este organismo a la tauromaquia como patrimonio intangible de la humanidad. La situación en Colombia es preocupante, pues aunque tiene todos los atributos sobre los que Francia descansa en su lucha en beneficio de la tauromaquia, el periodismo vive acosado con la presión y desaparición de los espacios informativos taurinos de la radio colombiana. Las cadenas radiofónicas de Radio Caracol y Radio Cadena Nacional transmitían los festejos de las célebres ferias de neogranadinas, como fueron las ferias de Cali, Manizales y Medellín y la temporada taurina de Bogotá. En Radio Caracol, el programa Tendido 7, que dirigía el periodista Guillermo Rodríguez,
fue eliminado. Radio Cadena Nacional en Colombia aún transmite el desarrollo de las corridas que se realizan en las temporadas colombianas. El maestro César Rincón, infatigable luchador por la causa de la tauromaquia, en compañía del gran periodista Alberto Lopera, Loperita, y de los hermanos Julián e Iván Parra, distinguidos profesionales del derecho del periodismo taurino, se han impuesto a pesar del acoso que han sido víctimas por parte de autoridades representantes de grupos no simpatizantes de la causa de la tauromaquia. En el Perú, cuna de la gran figura Tres Roca Rey, la tauromaquia ha logrado victorias amparadas por la ley. Respiramos después de que el Tribunal Constitucional desestimara un recurso de animalistas que buscaban prohibir las corridas de toros y las peleas de gallos, gracias a la lucha de hombres como Raúl Aramburu, Gabriel Tizón, el matador de toros Flavio Carrillo y ganaderos como Rafael Castro. Cuentan periodistas luchadores como Manuel González, Carlos Castillo, Rafael Morán y Jorge Zafra, Fernando Salazar, Jorge Arancibia y Martín Campos. 7 magistrados de la máxima instancia judicial determinaron al cabo de 4 horas de debate que la norma que exime a ambos espectáculos tradicionales de la aplicación de la Ley de Protección y Bienestar Animal se ajusta a la Carta Magna del Perú. El fallo es inapelable. La norma no ha alcanzado los votos necesarios para ser declarada inconstitucional, declaró la presidenta del tribunal, Marianela Ledesma, lo que implica que estas actividades seguirán siendo consideradas como expresiones culturales del Perú. Las corridas de toros y peleas de gallos llegaron al Perú con los conquistadores españoles en el siglo XVI. Hasta ahora se puede afirmar que existe una Declaración Universal de los Derechos. No se puede afirmar, no existe una declaración de los derechos de los animales que han sido adoptada por la ONU, ni por la UNESCO, dijo el magistrado Carlos Ramos al exponer su extenso informe jurídico que luego fue debatido y votado por sus colegas. Ya para terminar, me parece importante esta carta de la profesora Julia Rivera de la Universidad Complutense de Madrid, refiriéndose al periodismo taurino. Dice la carta en su colofón: la tauromaquia, cuando llega a la universidad, se empapa de ética, sociología, ecología, genética, etología, arte, filosofía, literatura y, por supuesto, de información y periodismo. Y este debate se está llevando a cabo desde el papel, las ondas, el cable, la fibra óptica y todo lo que incorporan los medios y las redes de comunicación. Todo lo que incorpore la información, todo lo que incorpore el periodismo y su futuro, un futuro que tiene su primera parada en las universidades. Hasta hace apenas unos años, la información taurina y la cultura taurina no habían traspasado las puertas de la universidad. Era un conocimiento de tertulia, solo accesible a un coto llamado el planeta de los toros. Pero en este nuevo siglo, la tauromaquia ha entrado de lleno en la inmensidad universitaria, constituyendo una disciplina más que en muchos programas de cátedra: el periodismo y los toros. Vito, impresionante la información que nos estás compartiendo. Te agradecemos muchísimo. Y bueno, antes de pasarte a decir algunos comentarios, pues óyeme, nos sorprende escuchar cómo desde los años 1600 mencionabas a Gregorio Corrollano. Corrollano no de 1600. Corrollano es de los 1920 aproximadamente. Ok, pero mencionabas que desde los años 1600 ya existen cronismo taurino. Y eso es muy sorprendente, pero más sorprendente lo que mencionaste como Pío V, Torquemada, desde que ellos, entiendo, están en Pío V, fue en el año 1570 más o menos, ya había antitaurinos. O sea, los antitaurinos están desde, desde muchísimo antes y excomulgándonos además. Ya se le ha dado la lucha, no ha sido fácil, porque los papas no llevan razones teológicas en la suspensión de los toros. Lo que llevan son intenciones crematísticas, como el caso de los bueyes, ¿no? De Cisneros, cuando ve que los bueyes del palacio
creía él que son los que utilizaban en las corridas. En esa época no habían corridas de toros, lo que había eran ejercicios militares, como consta, ¿no? Que eran las cañas y toros, que era un ejercicio militar, el cual el maestro Pepe Alameda hace una gran referencia y una gran descripción en su libro Doña Florinda Doña Florinda, me dijeron que se llama, y el toreo, ¿no? Donde él habla y hace referencia a cómo el, el, el caballero, cuando baja del caballo, da pie para la creación del toreo a pie, del toreo como lo conocemos ahora. Y es por eso que ustedes lo saben, por supuesto, el picador puede vestir de oro, es el único subalterno que puede vestir de oro el picador, y le falta uno de los machos precisamente porque ese es el que rompe para la vara. Claro, claro, claro. Oye, y ratifícame un dato entonces. Yo me quedé con el dato que mencionabas que en 1884 se considera que fue o nace en México el primer periódico taurino, ¿cierto? Bueno, la primera referencia de algo escrito fue lo de Hernán Cortés que dijimos. Ah, sí, claro. Y lo de la muleta fue otro, pero hubo muchos periódicos y que se enfrentaban unos con otros. Habían unos muy interesantes, esta muleta que quería refinar el toreo. Refinar el toreo no era otra cosa que buscar las escuelas taurinas que llegaban en esos momentos por aquello por Cuatro Dedos, por aquellos toreros que venían buscando la muerte materialmente porque ya acaban sus activaciones en España y traían algunas actividades, algunas actitudes histriónicas distintas a las que usualmente los poncianos de aquella época, que eran hombres de a caballo, eran los charros, que tenían, era otra cosa, un enfrentamiento distinto. Pero era eso. Pero no, México ha tenido la gloria, la fortuna de que los medios de comunicación taurinos que ha tenido han tomado partido por algunos toreros, por algunas ganaderías, por algunas situaciones. Es la gran confrontación que hubo entre los hierros de San Mateo y la gente de los criados por los González, todos los de Piedras Negras, ¿no? Eso es histórico, es apasionante. Es la base fuerte que tiene la nación mexicana en su cultura. Es por eso que para México debe ser mucho más sencillo que para otros países como nosotros, los petroleros, que hemos sido abandonados, siendo países taurinos, siendo países ganaderos, pero la riqueza del petróleo del año 20 para en adelante nos distrajo y nos llevaron por otros caminos. Sí, definitivamente la diversidad de ganaderías aquí en México creo que ha sido un factor muy importante para este desarrollo que mencionas. Y sí, efectivamente, ahora que lo mencionas, este tema del petróleo, cómo distrae al pueblo venezolano para dirigirse a otros temas y dejar un poco la tauromaquia de lado. Fíjate, no lo había contemplado en ese sentido. Bueno, la razón es muy sencilla. El petróleo urbaniza la sociedad. Ya no es agropecuaria, ya no es pecuaria. El toreo es definitivamente pecuario, es agropecuario, es de campo. El toreo, por eso ese vínculo que tienen ustedes entre los charros y los toreros, que estábamos hablando antes de llegar, estábamos hablando precisamente de un sincretismo que existe entre el charro y el torero. Eso se burla buscando esa gaveta de las cuestiones donde escondemos nosotros todos esos conocimientos y lo vamos a tener. Lo mismo ocurre en el Perú. Lo mismo ocurre en Venezuela por mucho tiempo. Es el campo el que produce y entrega el toro y los toreros venían del campo precisamente. Claro, claro. Lo entiendo bien. Y bueno, también te quería comentar, esos bloqueos que mencionas que estuvieron pasando en el tema del canal de Mundo Toro y otros sitios. Fíjate, curiosamente, aquí Oscar nos va a comentar un poco al respecto, pero nada menos, hace unos días en el canal de YouTube donde Oscar y el equipo de trabajo suben videos, sufrió un bloqueo justamente. El correo, la cuenta de correo donde recibimos información para este grupo Unidos por el Toro, la semana pasada nada menos tuvimos un problema de bloqueos. Eso es permanente y es un ataque sistemático ya. Y creciendo. Yo sospecho que YouTube, por ejemplo, hace sus grandes negocios
con gente que está muy bien organizada y tienen como bandera una absurda defensa de los animales porque no están defendiendo, están extinguiendo, provocando la extinción de una especie que en la situación alimentaria de la sociedad, de la humanidad, va a ser un recurso en el cual vamos a tener que echar mano por la biodiversidad, que es el toro de Lidia. El toro de Lidia es un tesoro de la biodiversidad. Y esta gente no se da cuenta que están buscando el exterminio de ellos. El toro de Lidia vive porque muere en la plaza. Si no hubiera en la plaza, no existiría el toro de Lidia. Definitivamente, yo siempre he comentado que este grupo, estos personas antitaurinos, como les conocemos, se quedan con esos últimos 3 minutos de vida del toro y pierden de vista esos 4 años anteriores, 4 años y medio anteriores, donde pudiera conocerse muchísimo más de esa riqueza que estás mencionando. Oye, Vito, y una duda. Estos canales que han sido bloqueados, estas redes y estos videos que han sido bloqueados, ¿qué han hecho estos medios? ¿Sabes tú qué han hecho estos medios ante estos ataques? Es decir, ¿han tomado acciones legales o de algún tipo de actitud o algún tipo de respuesta? ¿O qué es lo que cómo lo han afrontado ellos? Sinceramente no te sabría dar respuesta a la pregunta que me haces, pero sí sospecho que detrás de esas prohibiciones hay organizaciones y esas organizaciones muchas veces tienen unas columnas vertebrales políticas y esas columnas vertebrales políticas tienen acceso a los grandes jurados, a las mismas policías, a la fuerza, pues. Nosotros somos una minoría, pero por el hecho que seamos una minoría, no podemos ser dejados de lado ni tampoco podemos ser incluidos. Debemos ser incluidos en la sociedad, pero nosotros no estamos cometiendo ningún delito. El toro de Lidia vive, repito, porque muere en la plaza. Nosotros traemos encima una gran cultura, lo que es la universidad, lo que traté de decir al final, que son todos esos elementos, todas esas especialidades sociológicas del ser humano, se reúnen en la fiesta de los toros. Son las universidades, si nosotros las alimentamos, las que pueden en un momento dado organizar el gran canal para defender la fiesta de los toros. Claro, claro, definitivamente. Y son de las cosas que tenemos que alentar y dar a conocer, justamente porque creo que, a mi parecer, es la única manera de defender la tauromaquia, es dar a conocer todo lo que envuelve y insisto, no quedarse con esos últimos 3 minutos de vida del toro y que eclipsen a esos 4 años previos donde hay toda una riqueza biológica y cultural, definitivamente. Oscar. Tienes mucha razón. Es porque nos están atacando con falacias, que nos están atacando con mentiras. Nuestra verdad sabemos que es única, porque nuestra verdad es de vida y de muerte. Correcto, correcto. Antes de darle el micrófono aquí a Oscar también, que al parecer tiene algunos comentarios, te paso algunos saludos, Vito. Francisco Rachadel de Maracay, Venezuela, presente, de Mali B, de buenas noches aquí a todos, te manda muchos saludos. Manolo desde San Cristóbal, Venezuela, te manda a saludar. José Luis Rodríguez desde Colombia. Héctor Sur, Bernardo Rodríguez, buenas noches a todos. José Barnola Quintero desde Caracas, buenas noches a todos. Un placer estar aquí nuevamente. Y por aquí en otras redes sociales, Freddy Chucho Palomino te manda saludos desde Perú. Y Alfredo Gómez, saludos Víctor, un placer escucharte y saludarte. Saludos que están empezando a llegar por aquí. Oscar, perdón, ¿tenías algún comentario? Bueno, yo quería ver con Vito que si nos pudieras hablar un poco de esas grandes ferias que hay en Venezuela o que hubo en Venezuela y sobre todo los toreros mexicanos que fueron consentidos y si hubo alguna ganadería mexicana que participara en esas grandes ferias. Empecemos por lo de las ganaderías mexicanas. Sí, cómo no. El toro mexicano a partir de los años 40, un poco antes, con la participación de 2 o 3 novilladas de La Laguna, que fueron a Maracay, fueron las que alimentaron por muchos años las grandes ferias de Venezuela. Sin embargo, porque los ganaderos mexicanos querían cuidar el negocio, entonces impidieron que los taurinos venezolanos
compraran vacas y solo permitían la exportación de los machos para las corridas de toros. ¿Y por qué no querían que las vacas, saquen las vacas? Porque que iban a surgir ganaderías y no iban a buscar más el ganado mexicano. Cosa que los españoles la vieron muy clara y dijeron, bueno, los mexicanos son tontos, porque vamos a mandarle las vacas españolas y los toros españoles y va a haber un relevo permanente de este negocio. Y ellos fueron los que se hicieron ricos con esos negocios, no solamente a Venezuela, a Colombia, a Ecuador y al Perú. Eso eran situaciones equivocadas, pero el toro mexicano fue el que creó el desarrollo de las grandes ferias en Venezuela. Gracias al toro mexicano surgieron los toreros. Gracias a todo lo que aprendimos nosotros del toro mexicano y de ese desarrollo, Venezuela se hizo muy taurina, comenzando con su feria, con las dos plazas, Caracas y Maracay. Hoy en día cerradas las dos plazas, no hay actividad. El nuevo circo de Caracas, que cumplió 100 años el año pasado, está llena de ocupas, gente que vive allá adentro, malvivientes. Había una estatua de César Girón afuera y la fundieron, la robaron y se la fundieron. Se metieron y robaron todas las placas de bronce que existían en homenaje a las grandes faenas de los toreros. Maracay, algo parecido está ocurriendo. Es una plaza pequeña, hermosísima, Premio Nacional de Arquitectura, una serie de cosas, también desapareció. Valencia, la Plaza de Toros Monumental, la segunda más grande del mundo, una plaza importantísima, con una ciudad pujante, también está cerrada, está perdiendo. Barquisimeto la demolieron la plaza. Existe una gran plaza de toros muy activa, que es la Plaza de Tobar. Está la Plaza de Mérida, la Monumental de Mérida, la de San Cristóbal y la de Maracaibo. La de Maracaibo ya no existe, está cerrada, se ha perdido. Entonces se están dando toros nada más que en las plazas andinas, que son las de San Cristóbal, gracias a Hugo Domingo Molina, a Manolo Ordóñez, a Pablo Duque, a esos grupos de aficionados que ni llevan toreros. Hugo sí, Hugo lleva ganaderías, pero los otros son aficionados de verdad y dan su vida por mantener esas plazas, por mantener la actividad taurina. Bueno, esa es la triste historia de Venezuela en estos momentos, porque detrás de todo eso, es penoso decirlo, hay grandes intereses políticos que traicionan los intereses nacionales. Qué pena. Y de matadores mexicanos consentidos. Bueno, desde toda la vida, ¿no? Porque tanto desde empezando con el maestro Armilla, Silverio Pérez, fueron toreros junto con Garza, Fermín Rivera, fueron toreros de aquella época, la época de oro, muy queridos, pero ninguno como Luis Procuna. Luis Procuna llegó a indultar un toro, le perdonó la vida a un toro de la Trasquila, le cortó la pata, es la única pata que se cortó en la historia de la Plaza de Toros del Nuevo Circo de Caracas, ¿no? Una sola pata y fue la que cortó Luis Procuna, un hombre queridísimo, hizo campañas junto con otro ídolo de Venezuela que era el Diamante Negro, un torero que confirmó la alternativa en la Plaza de Toros de México. Recientes, por supuesto, la gran competencia que tuvieron los marines, que fue lo en Venezuela, lo mismo el Cavazos, Miguel Pinochet, David Silvetti, tantos otros. Bueno, te los puedo nombrar a todos y todos han sido un gran aporte y algunos de ellos formaron parejas con toreros venezolanos como con Curro Girón y con el mismo César Girón, pero y el Niño de la Capea y Eloy Cavazos formaron una pareja muy importante varios años seguidos en diversas plazas. Excelente. Por ahí está Manolo Arruza escuchándonos. Manolo, buenas noches. Bueno, Manolo Arruza toreó varias veces en distintas plazas y me recuerdo mucho que por amigos toreó en Valencia y toreó en Maracay, con mucho cartel y mucha fortuna, por supuesto. Una gran persona, gran torero. Saludos, Manolo. Si gustas preguntarle algo, abre tu micrófono. Ahora, bueno, saludos a todos. Me da mucho gusto verlos. Mi querido Vito, ya sabes cómo te quiero y te respeto. Eres un hombre
que Es tiene, justo. yo lo sé, muchas gracias. Eres un hombre que has defendido la fiesta brava y en tu país, Venezuela, que muy complejo por todo lo que estoy escuchando de ti. Me da mucha pena lo que estoy escuchando de plazas tan importantes que ya las tienen totalmente abandonadas. ¿Te recuerdas cuando toreaste en Mérida? Creo que en Mérida te contrataron para Colombia, estaba Isabelita Reyes de Caballero. Sí, Eh, así es. Iba contigo el banderillero, que no era banderillero, el famoso toro, ¿cómo se llamaba? Rafael Osorno. Osorno. Rafael Osorno que hizo la gran faena Mañico. Porque don Andrés Mañico, Gago, que no le gustaba, sí, Mañico era fue una el gran toro. persona. Una gran persona, Sí. don Andrés Gago, que tú lo conociste mucho, que incluso don Andrés, te quería preguntar, ¿qué años fue don Andrés Gago empresario de Nuevo Circo? En el año 53, más o menos, 50, no menos. En el año 50 más o menos, los años 50 él y Fernando, su hermano, que Y era Fernando. banderillero en esa época, pero don Andrés fue empresario también en el nuevo circo, que digo, en la Plaza de Toros de Maracay, y él organizó el mano a mano de tu padre con Manolete. Con Manolete. Esa fue la última vez que toreó Manolete en América, después de ese mano a mano. De ahí salieron. Sí, y te lo digo, yo no sabía la fecha exacta, sí, sí, son los años 50. Y te lo Sí, digo sí, porque don César Andrés Gago Quirós se va en el 52 y Fernando a España se va en el 51 más o menos. Y Fernando Gago fue puesto ahí por Andrés. fue puesto por Andrés Gago. Y Y don llegó Andrés Gago César a vivir allá. ganó dinero siendo empresario de Nuevo Circo de Caracas. Por eso él tenía unos chalés en Rota, una playa de Andalucía que se llama Rota, que está incluso ahí, hay un centro ahí americano, Una base. una Una base, base, una base naval norteamericana de los pero, gringos, pues. ahí don Andrés creo que le vendió uno de esos chalets a Manolo Vázquez, ¿no? A Manolo Vázquez, y en los chalés ¿Recuerdas? don Andrés tenía un chalet muy grande, que era el más grande de todos, ahí en Rota, y le puso Villa Caracas, homenaje a lo que le dio Caracas como empresario. ¿Tú recuerdas, Manolo, el viaje que hicimos a Chichén Itzá, a Mérida, a una serie de festivales que tú toreaste con Antoñete, Chucho Solórzano, toreó también Joselito Huerta, Sí, cómo todos no. ellos que te recuerdas juntos, ¿no? Sí, Bueno, lo recuerdo perfectamente. aquella noche que estábamos en Cancún, hubo la revuelta terrible, una cantidad de muertos espantosa en Caracas, fue el 27 de febrero. Sí. Y a raíz de ese momento, viene la debacle, de ese día en adelante, viene la destrucción de Venezuela como nación. Sí, fue una noticia que sobre todo a ti, Vito, o sea, que nos pegó muy duro, ¿no? Y a mí me da mucha pena lo que está sucediendo, todo este universo taurino tan importante que ha sido Venezuela. Y ahorita que estabas mencionando, pues bueno, toda la cantidad de corridas importantes que se lidiaban en aquel entonces cuando Manolo Martínez y Eloy Cavazos eran las figuras fuertes en México. Eloy obviamente tenía un máximo cartel y se lidiaba de las corridas que yo recuerdo que iban mucho a Venezuela, era Reyes Huerta. Javier García, Reyes Es Huerta, correcto, sí. pero los primeros años iba mucho Rancho Seco, iba mucho La Trasquila, incluso La Trasquila, que no se lidiaba, porque Cayetano Pastor, personaje que tú conociste, sí. Él era el que compraba los toros aquí, iba mucho de San José de Buenavista, hasta de Cinquehuel, creo que fue una vez una corrida. Eran mucho más económicos. Pero más tarde, cuando vino ya Abraham Ortega junto con Reyes Huerta y manejaron el negocio en otros niveles, lo que iba era canela fina, lo que iba de México. Así es, así es. Pues muy bien, Víctor, pues qué gusto de escucharte y de verte y a todos ustedes, aquí estoy pendiente, ¿eh?
Bien, venga. Ojo, No, gracias. no me van a desvelar, ¿eh? No. Si traes la guitarra matador, sí. Oscar, por aquí tengo algunas preguntas del chat. Rafa Aragón preguntaba justamente cómo estaba la situación de los toros en Venezuela. Creo que con esto queda más que explicado cómo es esta situación. Ademar Silva justamente manda saludos desde Mérida, Venezuela. Saludos y feliz noche a todos. Francisco también saludo. Francisco Iguiarte nos manda saludos aquí a todos en esta transmisión. Y María del Mar de Ávila pregunta, felicidades, don Víctor, siempre aprendiendo. Y una duda que me ha surgido, dice María del Mar. Entonces, ¿cuál y cuándo se puede considerar como el inicio de la crónica taurina oficial? Bueno, decíamos que el autor del Quijote, don Miguel de Cervantes, hizo un relato de un evento taurino, que era un ejercicio militar seguramente en Valladolid. De ahí en adelante empezaron a hacerse relatos y luego con la evolución de la información fue adquiriendo otra forma hasta llegar a don Gregorio Corrochano. Y ya don Gregorio Corrochano ya literaliza absolutamente la crónica taurina y ya comienzan a ver aquellos grandes escritores que no era la lista de acontecimientos, el picador, esto, no, sino ya algo expresado de una manera diferente, tal cual como ocurre ahora, ¿no? Excelente. María del Mar también continúa con una pregunta más para resolver sus dudas. Dice, una duda más para don Víctor. Don Víctor, ¿tendrá el dato del número de personas que llegaron a ser excomulgadas por ser taurinos? Ni idea. No, ni idea. Por aquí el maestro El Zapopan. Felicitaciones al maestro El Vito por su conocimiento de la fiesta y su crónica y periodismo. Y pregunta si conoce una crónica de Maximiliano de Habsburgo de una corrida que presenció en España. Tengo entendido que Maximiliano era le gustaba la fiesta de los toros, entendía de los toros y él, si hay algo que escribió, no lo he leído, no he sabido nada, pero sí, sobre todo en estos días, se ha hablado algo de él. Y creo que hay un libro que en digital, posiblemente Oscar lo conozca, ¿no? Es un libro precisamente sobre Maximiliano de Habsburgo y otros autores. No tengo idea, pero vamos a buscarlo. No, yo lo tengo yo te lo hago llegar. Ok, perfecto. Gracias. Vito, señores, buenas noches. Gracias por la respuesta, Vito. Soy Miguel Ángel Martínez Zapopan. ¿Cómo no, Matador? ¿Por quién no lo conoce, por favor? Hombre, gracias. Nada más. Sí, hablando de Maximiliano de Habsburgo, yo leí en el internet, en Facebook me llegó accidentalmente un escrito donde él narra una corrida que presenció, no sé si en Sevilla o en Barcelona, y me llamó mucho la atención los detalles que él describe, muy taurinos, por cierto, valga el tiempo que se escribió en 1680, 1600, no sé, no recuerdo la fecha, pero me llamó la atención porque hablaba ya y describía los burladeros, cuando sabemos que los burladeros no existían hasta que llegó Belmonte al toreo. Por su incapacidad de poder saltar las barreras, se crearon los burladeros. Si es que estamos equivocados en ese sentido, o yo estoy equivocado. Yo creo con todo respeto, maestro, yo creo que antes de Belmonte ya existían los burladeros, ¿no? Le cuento por qué. Porque la Plaza de Toros de Lima, en su construcción, fue muchísimo antes de Juan de Gallito, y tenía un ruedo muy, muy grande, y tenía en el medio del ruedo un burladero, y tenía los 6 burladeros restantes. Eso existe, ¿no? En las fotografías y dibujos y todo. Es decir, que no, yo no creo que al pobre Belmonte a veces le echan encima muchas responsabilidades, ¿no? Sí, bueno, yo también cuando leí esto de Maximiliano, pues me sorprendió, porque no estaba muy claro el origen de los burladeros, pero ya sabemos que son desde el siglo XVII prácticamente, del inicio del toreo a pie, pues se crearon los burladeros para protección de los toreros. Entonces, pues esa es una mentira que por ahí se regó. Bueno, pues
aclarado el punto, agradezco mucho, maestro Vito, y mi respeto Agradezco a usted. por su conocimiento y por su explicación de todo lo que está sucediendo. Lamentable lo que está pasando en Venezuela, como está pasando en muchas plazas. Ojalá que nos alcance esa situación aquí en México, jamás, pero estamos en el ojo del huracán en este momento. Gracias. Gracias, Matador. Muchas gracias. Maestro Vito, Gracias. te comparto más saludos que siguen llegando. César Omaña, apreciado maestro Vito, enhorabuena por esta conferencia. Rafa Aragón, muchas gracias por esta conferencia. René Bretón, maestro Vito, un placer escucharlo. Desde mi punto de vista, creo que la importancia del periodismo es ser intermediarios entre esa clase intelectual y la gente de a pie. Es decir, tener la responsabilidad de aterrizar todo ese conocimiento al pueblo en general. La misión de cualquier periodista que informe, ¿verdad? Entre el que produce la noticia y el que comenta la noticia. Todo ese proceso comunicacional que existe en el periodismo se refleja mucho en la manera como era una reseña taurina, ¿no? Definitivo, pues es un placer para los que no podemos asistir de manera presencial a una corrida, asistir al menos de manera escrita o relatada, ¿no? Eloy Anzola, Pasión y Conocimiento, qué gusto irte, maestro Vito. Y César Omaña tiene una pregunta, Vito dice, ¿qué se puede decir respecto a universidades que dan o dieron formación en periodismo taurino? ¿Cuáles son esas universidades que dieron esta formación en periodismo taurino? Y le pregunta si usted ha visitado alguna universidad para ayudar o cooperar en esta formación taurina de los estudiantes de periodismo. Bueno, en estos momentos la Universidad de Mérida, Venezuela, tiene una cátedra de taurina. Precisamente Omaña, César Omaña, es el director de Venezuela Taurina, y él es profesor en la universidad, y allí había una cátedra también en San Cristóbal. En la Universidad Central de Venezuela, la universidad más importante, yo fui invitado para participar en un seminario que existió por algún tiempo, pero la situación de la seguridad pública se convirtió en algo, porque era de noche que había que ir a la ciudad universitaria. La ciudad universitaria estaba descubierta ante el AMPA y no se pudo andar eso, ¿no? Pero sí, en España hay varias universidades que están, como la de Salamanca, la Universidad de Córdoba tiene muy importante una escuela de veterinaria y tiene también unas cátedras relacionadas con las fiestas importantes. La Universidad de Sevilla es la que se encargaba de dar los pregones y de vigilar todo lo que tiene que ver durante la fiesta de los toros en la feria, ¿no? Y es una universidad que produce sus libros. La Complutense de Madrid y la otra, que también tiene un ala ahí al lado de Madrid, ¿cómo se llama ese pueblo? Bueno, es un pueblo de una pequeña ciudad, también hay actividad. Hay muchas universidades. Aquí tengo entendido que la UNAM, la Universidad en México, ha ayudado mucho a las colecciones de videos, ha ayudado mucho a publicar libros taurinos, y no dudaría yo saber que tienen actividad en el currículum de estudios de la universidad, ¿no? Pero ahí el camino está por la universidad. Ahí vemos la carta que leímmo hoy, es una profesora de la Complutense. Y la Sorbona de París, el doctor Fox, que tiene el libro 50 razones para ser taurino. También la Universidad de París, Francia, ellos han desarrollado cátedras de taurinas, ¿no? Pues entonces seguimos teniendo esa esperanza de que sigan creciendo el cronismo taurino tan importante. Y el mismo César, maestro Vito, le
pide si podrá regalarnos alguna anécdota de esta gran trayectoria en el periodismo taurino, si tiene alguna anécdota que nos pueda compartir. Bueno, son tantas así, pero a golpe y ras cuesta, ¿no? Bueno, las mejores anécdotas que yo puedo contar son los amigos que yo he descubierto en el camino de la fiesta de los toros. La fiesta de los toros para mí, no es que yo haya vivido para ella, sino la fiesta de los toros me dio la vida a mí. Esa es la mejor anécdota que yo puedo tener. El agradecimiento que tengo por la fiesta de los toros. No, hombre, y muy importante, muy importante. Maestro, de otras redes sociales, de portales, amigos de nosotros que nos ayudan a retransmitir, le comparto algunos saludos, de Formación Taurina. Nos mandan aquí. Bruno Lugo, que iba a la tauromaquia, le manda saludos. Miguel López, excelente transmisión de nuestro cronista y una de las más exigentes plumas de nuestro tauromaquia, don Víctor José López. Le manda saludos Miguel López. Jorge Cárdenas nos pide por ahí otras entrevistas con el maestro Giraldez. Fermín Josep Arrufa Calaf, la pantorrilla de Florinda y el toreo. La pantorrilla de Florinda. Ajá, y la pantorrilla y el toreo arte católico de Carlos Fernández Valdemoro. Aquí nos manda esta información al comentario de hace rato. ¿Y qué otro dato tenemos? Ya se repiten aquí. Bueno, son amigos que nos están viendo desde otras plataformas. Y por aquí nos comentan también, la Facultad de Arquitectura de la UNAM en los años 90 tenía su evento taurino y en ocasiones lo realizaba un festival donde arquitectos, toreros y forcados hacían su evento. Mira, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fernanda Aro, estupenda charla, maestro Vito, con argumentos, datos, referencias. Hoy que afortunadamente existe Internet, qué maravilla escuchar a un periodista con oficio. Cualquiera puede hablar o escribir de toros, pocos saben hacerlo de manera tan ilustrativa y didáctica como tú, Vito. Esos son el tipo de comentarios que te están llegando, maestro. Muy, muy contento todo el mundo de tenerte aquí. Óscar, ¿algún comentario que tengas por aquí en lo que reviso las redes para ver qué más tenemos? Hablando del festival de la UNAM, debo informarles que durante muchos años, se celebraba el Festival de los Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela desde el año de 1919. Se estuvo celebrando hasta el año 1935, 36. Óscar, perdón, estaba entretenido revisando también aquí en lo que escuchaba los comentarios. Hay un comentario más de Luis García Sierra Cárdenas. Un saludo para todo el grupo y en especial al maestro José López Vito de parte de la Peña Taurina Morelense, la legua de Cuernavaca, así como a los matadores Manolo Arruza y el Zapopan. ¿Algún comentario que tengas por ahí guardado, Óscar? No te escuchamos, Óscar, estás con el micrófono cerrado. No tengo nada. Aquí no me ha llegado a lo que traigo. Tú chécate en el chat. ¿Qué tienes? Yo no tengo ahorita el chat abierto. Así está, ya revisamos esto. Aquí Bernardo Rodríguez hace un comentario que va muy de acuerdo a lo último que platicábamos sobre la importancia del periodismo taurino. Dice, yo tengo un punto de vista. El periodismo taurino tiene tanta importancia, pero tanta, que gracias a ustedes, periodistas y cronistas, los aficionados nos alimentamos. Los artistas, médicos, escultores y demás expresiones, en ocasiones nos vemos excluidos de ese periodismo nacional e internacional. Maestro Vito, actualmente para el auditorio que nos estamos escuchando en este momento, ¿dónde podemos acceder a escritos tuyos? ¿Existe alguna página de internet, alguna página de alguno de tus periódicos donde estés participando, donde podamos estar leyendo tus palabras? Yo tengo un blog que se llama A los Toros. El Vito a los Toros, blogspot.com. El blog se llama A los Toros. Perfecto. Es de Google, ¿no? No sé si me lo irán a bloquear ahora. Pero Esperamos que no, Vito, ya no hemos tenido nosotros problemas, pero pues ahí le estamos luchando. Y no nos cansamos. Sí, hay que luchar. Nos tumban. No, nos cambiamos de camiseta, pero ahí vamos a buscar el gol. Sí.
Una pregunta Ahora, que me gustaría preguntarte, mi querido maestro Vito, que eres, para mí, eres de los mejores periodistas que ha habido en la historia del toreo. Pero ahora yo te pregunto, para ti, por ejemplo, así como nosotros los toreros, que tenemos a lo mejor unos espejos de toreros en los cuales nos gusta ver cómo interpretan el arte del toreo, ¿tú tienes algún periodista o algunos periodistas que fueron para ti figuras importantes en el periodismo taurino? claro, A yo ver, creo venga. que para mí el maestro Alameda es el tope. Perfecto. Totalmente de acuerdo contigo. Hoy día hay un grandioso periodista, un gran periodista que para mí ha escrito el libro más importante en la historia de la bibliografía taurómaca, y es Paco Aguado. El libro El Rey de los Toros es una evolución de la fiesta de los toros, partiendo desde de Helves en adelante. Uno ve cómo se organizan las primeras ganaderías, cómo se organizan los sindicatos taurinos, la construcción de la plaza monumental de Sevilla, los conflictos oligárquicos que hubo ahí, los conflictos políticos, todo eso lo va llevando con una mano izquierda muy templada, Paco Aguado, un gran periodista. Esos dos periodistas, para mí, entre los muchos, hay muchos muy buenos, muchos muy buenos, ¿no? Carlos León fue un hombre que Es lo que era muy amigo, te iba a preguntar, no era muy amigo, no era muy arrusista, pero pero a no. mí me hizo crónicas, créeme que muy buenas, las conservo, ¿eh? Las conservo, las crónicas de Carlos León, Fue pero era un... un gran escritor, Sí, ¿no? Un gran escritor. correcto. Luego, Carlos Septién, el tío Carlos, Sensacional. un genio de la crónica de una milicia, ¿no? Yo tengo su libro, cuando él escribía con el Universal, y cuando hacía viajes en avión, y siempre me lo llevaba porque son frases tan, anécdotas cortas, y una maravilla de libro. En fin, hay muchos, bueno, ni hablar, por supuesto, de Gregorio Corrochano, que me gusta menos que Clarito. Clarito me pareció a mí, y habla maravillas de tu padre, Clarito. Maravillas de tu padre, habla de todo eso. De todos los... Cepellín era otro, ¿eh? No sé, Ah, bueno, bien era muy arrusista. Y bueno, no se diga el Redondel, en aquel entonces de los Vitar. exacto, eso era una cátedra que llegaba a Venezuela junto con la Lidia y la Fiesta, ¿no? La Lidia y la Fiesta antes y posteriormente el Redondel, pero era una maravilla del tratamiento de la crónica, de la escritura, la manera de... No sé, Roque, Más, Roque Solar era tío, tengo entendido, de Jorge Cuesta, tu amigo Jorge Cuesta. Jorge Era Cuesta, Roque Solar en esos libros, ¿no? Apoderado. es correcto. Es correcto. Que de eso, incluso yo creo que, no sé si habrá existido un periódico como el Redondel, que muchos de ustedes lo tienen que saber, obviamente, el maestro Vito, pues por supuesto que lo sabe, que sacaba la crónica de la Plaza México, era la primera que salía ya en la noche y está el periódico saliendo la crónica de esa corrida. ¿Es verdad? Y eso es auténtico. Sí. Eso es auténtico. En Guadalajara Y hubo un era, periódico que se llama Fiesta Brava, que las primeras ajá, 3 toros se salía y en la noche ya estaba en el café. bueno, así era el Redondel, ¿no? Sí. El Redondel era así. Por teléfono le pasaba la crónica al redactor que estaba en el periódico y por teléfono le iba dando la reseña de toro por toro. Entonces, por eso es que ya cuando salía el aficionado de la Plaza de Toros, ya en el expendio, ya estaban vendiendo el Redondel con la crónica de esa tarde. Y no había celulares, Matador, ¿eh? Se tenía que bajar hasta al de 20, a echarle los 20 al teléfono o al de la plaza. Sí. No, y la crónica, perdón que interrumpa, y la crónica que se hacía era en teletipos. Tenía que hacerse toda la letra en plomo que se estaba fundiendo en las prensas de entonces. Entonces era triplemente complicado tener una crónica en la noche de la corrida, como lo estamos comentando.
Roberto Rubalcaba se llamaba. Roberto Rubalcaba, sí, fue novillero, Sí. sí. Pero Oscar, una pregunta. Lo que tú estás mencionando de Guadalajara, ¿era un periódico o una revista? No, era un periódico. No, nomás salían las noticias. Él ya tenía impreso las noticias, digamos, del día y complementaba con los toros. Y era un periódico que tenía muchas noticias, pero tenía también fiesta de taurina, porque él fue novillero y estaba enamorado de la fiesta. Además era un semanario, solamente aparecía los domingos con toda la información de fútbol, de todos los deportes y por supuesto de toros. Pero el domingo en la noche a las 8:30, 9 de la noche ya estaba la crónica en Fiesta Brava y ya se podía leer en los cafés del centro de Guadalajara la crónica de la corrida del domingo, de ese domingo. Excelente. Mencionan aquí, Tengas... sí, Oscar, mencionan aquí en el chat, bueno, de tardes taurinas y eventos taurinos que hacían en la Universidad de Los Ángeles de Puebla. En los años 80 mencionan de un redondel que ya no existe. Mencionan que aquí en Guadalajara la Universidad Panamericana tenía su propio cortijo y hacía varios festejos al año, así como la FEC, la Federación de Estudiantes de Guadalajara, y esos eventos pues ya han desaparecido. De hecho, el ruedo de la Universidad Panamericana ya está pavimentado y con otro uso. Y hay una pregunta, antes de comentarla, te paso los comentarios que tenemos en Tauronota. Alfredo Gómez, Víctor, gran periodista y extraordinario amigo de los toreros mexicanos. Ignacio de Haro, por favor díganle al señor Vito que recuerdo con agrado el respeto que mi papá Manuel de Haro le tenía. Ramón Martínez le manda muchos saludos también. Y la pregunta que nos queda por aquí, Alberto Márquez, saludos a todos, maestro Vito. Una pregunta, ¿cree usted que las corridas vuelvan a las plazas de toros en Venezuela o tendría que terminar el régimen político actual? Primero lo primero, el régimen debe terminar. Definitivamente, no solamente para que vuelvan las corridas, para que vuelva la libertad, regrese la paz, la seguridad, la comida para el pueblo, para todos, tiene que irse. Y los toros yo sí creo que volverán. Hay una semilla sembrada en una tierra muy fértil, que mi tierra es adorable, mi tierra está llena de amor y sé que van a poder alimentar esa semilla taurina. Esperemos que esto pase, que llegue a pasar y que se recuperen tanto en el aspecto económico y social como en el aspecto taurino, definitivamente. Oscar, los comentarios que tenemos en redes sociales son estos. No sé si tienes alguna cosa más, sino para cerrar con el maestro Vito, que para usted, maestro, entiendo que es una hora más allá, entonces ya son cerca de ¿no? Ya pasan de las 11 de la noche para allá en Venezuela. Bueno, con la emoción que he tenido en compartir con ustedes, yo no creo que coja el sueño muy temprano. Tendré que, como un rumiante cualquiera, de disfrutar de nuevo en el pensamiento y todo este gratísimo